En el 1 hay un alargamiento intervalo PR progresivo y en el 2 no hay alargamiento. Y para finalizar los bloqueos AB, tenemos el del tercer grado, donde se fijan que cada quien late como se le pegue su real gana. ¿Dudas sobre esto, muchachos? Muy bien. Entonces, ya vimos que puede haber un bloqueo desde las aurículas hacia el inicio del haz de His. Ahora también existen bloqueos propios del haz de His. La mayoría de ellos se dan en la porción inferior del haz de His. ¿Y cómo los podemos identificar? Bueno, si PR valora la contracción de la aurícula, pues ¿quién valora la contracción de los ventrículos? Pues QRS. Entonces podemos tener bloqueo de ramas de His derecha e izquierda, y luego les podemos poner el apellido ya sea completo o incompleto. Les decía que hay un número mágico para determinar que es punto 12. Si el complejo QRS está más de ¿cuántos cuadritos? 3. Significa que es un bloqueo completo. Si está menor, significa que es un bloqueo incompleto. ¿Entendemos? Bueno, ¿y cuándo voy a saber si es la rama derecha o la rama izquierda? Hay algo que se llama las orejas de conejo. ¿De acuerdo? Y es una secuencia que se le llama RSR. ¿Por qué? Porque tenemos dos R's. ¿Ok? La primera R es minúscula porque en teoría la primera R es más chica. Aquí la podemos observar. Aquí no tanto, pero aquí sí. Después tenemos una S, que es la segunda inicial. Y finalmente tenemos una R mayúscula porque es una R de mayor tamaño, de mayor voltaje. Ahora, bueno, Sergio, ¿y por qué suceden estas dobles R? Supongamos que yo tengo un bloqueo de rama derecha de las de His. Entonces, primero se genera mi contracción a través de las de His del lado izquierdo. Y se genera una R, ¿de acuerdo? Pero como aquí está bloqueado, la energía que estoy mandando al haz de His del lado derecho va a retornar al izquierdo con una diferencia de tiempo. Por lo tanto, me genera la doble R. ¿Entendemos? Sí. Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿cómo voy a saber si el bloqueo es de rama derecha o de rama izquierda? Para eso es muy importante recordar la distribución de los vectores precordiales en el plano horizontal. De tal manera, jóvenes, que ustedes están viendo que B1 y B2 están más inclinados a observar el ventrículo derecho, mientras que B5 y B6 están más inclinados a observar el ventrículo izquierdo. ¿Entendemos esta lógica? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a determinar de qué lado está? Pues hay que ver las orejas de conejo en cuál de estos vectores está. Aquí es el B1. Entonces, si es B1, ¿es del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. Entonces, por eso es un bloqueo de rama derecha del haz de His, completo o incompleto. ¿Cuántos cuadritos debe de pasar para que sea completo? 1, 2, 3. Cualquier cosita arriba de 3, es decir, es un bloqueo completo. ¿De acuerdo? Si está esta R', tenemos que observar una S, que es una pronunciación negativa, en el lado contralateral. Es decir, si es derecho, aquí va a estar mi R' y aquí va a estar mi S. ¿Ok? Aquí porque tenemos más voltaje y aquí porque no tenemos voltaje, porque está bloqueado y se vuelve a mandar. ¿De acuerdo? ¿Entendemos más o menos la diferencia? Vale. Yo ahí no supe qué pasó. ¿En dónde? ¿Aquí? Ajá. Muy bien. El dato principal para identificar el bloqueo es la R'. ¿Ok? Te vas a B1 o B6. Si B1 es la que la tienes porque está del lado derecho. B6 es porque está del lado izquierdo. Y el segundo criterio para confirmar es esta pronunciación negativa de la S. ¿Ok? Va a estar del lado contralateral. Es decir, porque no tiene la energía, porque se está registrando aquí. Más sin embargo, si se confunden y se hacen bolas, quédense con la idea de que la R' es la que más me va a orientar hacia qué lado está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos. O sea que la forma va a ser igual en las dos. No, una va a ser
separada y otra va a ser pegada. Esta es separada, la del lado izquierdo es pegada. La explicación es meramente electrofisiológica y yo en lo personal no he profundizado mucho. Aquí no se observa muy bien, pero a diferencia del derecho, que era algo más así, este es algo más así. ¿Ok? Muy bien, es más como una muesca, pero de Q y no de P. Mándame. Pero ¿por qué se ve, por ejemplo, si es en el lado derecho, en B1? Ajá. Si el bloqueo es de ese lado, ¿no sería en el lado izquierdo la doble? Sí te entiendo por la explicación que hice, pero como va del lado negativo al lado positivo, donde se va a ver el contrarreflejo es de este lado. A lo mejor es un poco confuso, Ana, porque es algo meramente de electrónica y física, y en lo personal es algo que yo no explico, ¿no? Pero lo que sí es que es el R y eso nos orienta. No entendí, según yo también era así. O sea, si en B1, porque está del lado derecho, está esa SRS, el bloqueo fue del lado derecho. Sí, lo que pasa es que, no, al revés. La única manera en la que me puedan entender... Sí, que no, entonces sí está bien como dijo. A ver, vuelve a decir las cosas. Pues, o sea, que no es porque están las de X, ¿no? Y si hay bloqueo de la rama izquierda, entonces usted dijo que como que se regresa un poquito y ahí es cuando se hace la RSR. Ajá. Entonces en B1 veríamos el RSR. Sí, hasta ahí vamos bien. La explicación que les voy a dar puede que los confunda, ¿ok? Nosotros tenemos un grosor así muscular, ¿ok? Si esto está normal, lo atravesaría fácilmente. Y como no hay resistencia, haría esto. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora viene lo complicado y por favor, si nos confundimos, lo mandamos para un lado. ¿Qué pasa si mi músculo está todavía más crecido o hay muchísima resistencia? Esto de acá lo retorna y al momento que quiere pasar por aquí, ya sea que el haz de His está bloqueado o hay un crecimiento muscular, va a generar esto, porque hay mayor resistencia a voltaje. Si todavía nos confundimos con esto, les pediría que no presten atención en esto y se queden con lo otro. Entiendo que una cosa es la explicación fisiológica, que es adecuado, como ambos, como todos entendimos, pero otra cosa es la explicación del trazo eléctrico. Si se confundan con eso, quédense con lo fisiológico. Pero entonces cuando el bloqueo es del lado izquierdo, ¿dónde lo vamos a ver? 5 o 6. Ok. Ahí, si todavía les queda la confusión, es por esta explicación de grosor. Ok. Entonces es el mismo lado que vemos, si lo vemos en B1 es porque es bloqueado derecho y si lo vemos en B5 o B6 Claro, correcto. ¿Por qué en el trazo lo vemos así? Porque es la explicación eléctrica, ¿de acuerdo? No, de la verdad, si no entendimos, nos podemos agarrar, yo creo que otra clase para explicar cómo se distribuyen los vectores, la electricidad. Mande. Sí. Por ejemplo, cuando hay más resistencia o que el músculo está crecido, pues el impulso tengo entendido que se regresa porque las fibras nerviosas no llegan. Faltan. Por eso se regresan y tienes que volver a entrar. Sí, y como ocupas más fuerza, más voltaje, por eso se ve ese doble R. Sí, por eso se ve. Muy bien, duda. Es que sí, me confundí un poquito, pero no por eso. O sea, si es un bloqueo de rama derecha, entonces se ve reflejado en B5 y B6 porque se regresó el impulso. No, es que se regresa el mismo lado, pues como el impulso no alcanzó a llegar, se regresa y ya luego llega con más fuerza, pero por eso el mismo lado se ve. ¿Al mismo lado? Es que creo que fue porque cuando explicó la S, pero que estaba explicando lo de B5 y B6, o sea, en el bloqueo de rama derecha, sí se entendió que era, o sea, que se veía en B1 y B2. El problema fue cuando dijo lo de B5 y B6, que se va a ver la S, ya sacaron la onda. Eso sí, creo que fue. Ok, muy bien. Entonces lo que les pediré es que se queden con lo del R', ¿de acuerdo? Una disculpa si se creó una confusión, la manera de aclararla va a ser siempre leyendo, ambas partes. ¿Entendemos, jóvenes? Sí. Muy bien, seguimos. ¿Qué pesos? ¿Cómo estaba? ¿Así? Sí, porque no se ve en el video. Sí. Tutoriales, son aficio. Deberíamos tener un canal. Muy bien, ¿Sí jóvenes. tiene canal? ¿Sí? ¿No lo has visto? Entonces, Tiene ya canal. tuvimos los bloqueos, ya observamos
que hay bloqueos AB y hay bloqueos de las X. Esto de la frecuencia, todo esto que mencionamos, todo ese verbo, es apenas para el primer punto. Pero los otros puntos son más sencillos, tranquilos amigos, no se me agüiten. La frecuencia, cabe más redondear. Ustedes ya saben que hay dos maneras de sacarlo. Uno de manera cuando el ritmo es regular y otro cuando el ritmo es irregular. Luego, el eje, ya les expliqué y espero que haya quedado claro. Cuando tenemos positivo 1 y positivo ABF, significa que está en este cuadrante, ¿de acuerdo? En las diferentes alteraciones nos van a orientar a otros cuadrantes. Si clínicamente el paciente no tiene datos de que el corazón esté volteado, significa que hubo transposición de grandes cambios, ¿de acuerdo? Pero el número de ángulo, pues, ni al caso. O sea, no, ni al caso. es que como médico, o sea, no lo sacamos. Solamente los cardiólogos que ya están muy bien involucrados son los que andan cortando y midiendo y pegando. Lo que nos hubiéramos ahorrado. Lo que nosotros hicimos. Hubiéramos hecho eso. Sí, los que Pues hicieron sí. comenzando. Es que, o sea, era para entender el fundamento, para después que alguien lo explicara más bonito y quedara bien esa persona. Muy bien, ahora sí. Antes que nada, quiero que entiendan que hay diferentes métodos de detectar una hipertrofia auricular, ¿de acuerdo? Los voy a explicar, algunos son de diferentes referencias bibliográficas. Yo me baso más que nada en Dubin. Entonces les mencionaba que la formación de la onda P suele de ser simétrica, disculpen mi curvatura fea, donde la mitad lo da que aurícula, Derecha, izquierda. derecha, y la otra mitad la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez nos encontramos el número mágico. Si esta mide más de 3 cuadros y encuentro algo así, ¿qué es esto? Hipertrofia. Hipertrofia auricular. Ahora, Sergio, no entiendo por lo de flexión negativo o positivo. No nos vamos a hacer bolas porque es diferente cómo se transmite la electricidad en el ventrículo a en la aurícula, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a revisar es que si observamos este patrón es una hipertrofia auricular y si la que está en mayor distancia de tiempo es la izquierda, es la aurícula izquierda. Si la que está en mayor distancia de tiempo es la derecha, es la aurícula derecha. Pero Sergio, esto no concuerda con lo que explicaste de los músculos, del ventrículo y el grosor de ahorita. Bueno, pues es lo que les estoy diciendo. La dispersión eléctrica en la aurícula difiere de la ventricular. ¿Qué otra manera es para determinar si es una hipertrofia auricular? ¿Quién conoce otra manera? ¿Nadie la vio? La mencionaba el día de antier. Cuando la P es bifásica. Bifásica. ¿Esta de qué nos habla? Que se contraen diferentes. Que se contraen a diferentes tiempos por el crecimiento de uno. Ahora, hay algo muy importante. ¿Qué vector es el principal para valorar aurículas? B1, ¿de acuerdo? Porque B2 ya ve más inferior, todos estos ven más inferior lateralizado, en cambio B1 es el que alcanza a tomar el registro de las aurículas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, otra cosa muy importante es que cuando hay hipertrofia auricular o auricular izquierda o derecha, puede haber ciertos cambios de la dirección del corazón. Es decir, puede estar inclinado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Muy bien, ese es el ejemplo de la onda P con muesca. Esta es la onda P bimodal y la vamos a encontrar en derivación 2. También en B1, pero es con mayor facilidad en derivación 2 por el retorno eléctrico del tabique interventricular. Y finalmente la hipertrofia auricular derecha, que es secundario a procesos pulmonares y es una onda P donde el voltaje es mayor a 0.25 milivoltios. No se estresen, no les voy a poner algo tan complicado donde tengan que andar recordando o sacando cálculos. Lo que sí es que si la onda P está así o está así, es hipertrofia. ¿Estamos de acuerdo? A su nivel mínimo deben de comprender esto. Ana, manda. Esto, sí, mas sin embargo no es común.
En teoría, si pusiéramos el electro del lado acá, sí pudiera ser común. Explicación meramente eléctrica. De acuerdo. Les mencionaba que la hipertrofia auricular te puede llegar a mover el eje cardíaco. Puede llegar a mover. Quien con mayor seguridad te mueve el eje cardíaco es la hipertrofia ventricular. Entonces, hay dos maneras de valorar la severidad de la hipertrofia ventricular. Una es los grados de desviación del eje y la otra es qué tanto voltaje está consumiendo. Entonces, volvamos a utilizar la lógica. Hipertrofia ventricular izquierdo. ¿Qué vector creen que es el que capte más voltaje? 5 y 6. 5 y 6. Y si fue una hipertrofia ventricular derecha, 1 y 2. 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, no se confundan. Esto es lo normal. QRS. ¿Ok? En B5, que estamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierdo, va a haber una R sumamente crecido y una S sumamente pronunciado. Esto, si crea confusión, tienen que leer la ley eléctrica que explica Dubin de esto. Si esto nomás lo ven así sin haberlo leído, se van a hacer bolas, porque hay diferentes leyes que te dicen cuándo es negativo y cuándo es positivo. Lo que solamente tienen que relacionar en este punto es que hay algo que se llama Sokolov-Lyon, que es como león, lo tienes que pronunciar de manera fresón, el cual valoran el plano horizontal sin crecimiento. Yo voy a ir para acá a B1 y voy a contar S y voy a ver que tiene N cantidad de cuadros, me voy a ir a R y voy a leer que tiene N cantidad de cuadros, y si me sale arriba de 35, es decir 35 cuadros, es hipertrofia. Esto no lo voy a evaluar. No voy a evaluar que me digan si es una hipertrofia severa, leve o algo. Lo que sí voy a valorar es que me digan, Sergio, algo está raro, pareciera ser una hipertrofia. ¿Sí me explico más o menos el énfasis? De acuerdo. Mande, René. ¿El de Sokolov es el que más se usa? Sí, es el que más se usa. Realmente no hay una manera más rápida que hacerlo. Antes se utilizaba un eje comparativo, pero esto simplemente cuenta si hay más de 35 cuadritos, es hipertrofia. ¿Y los de Lewis y Corner? ¿Qué tienen? Eso generalmente utilizas un cálculo en el celular donde nomás pones los datos y ya lo calculas, pero en lo que sacas el celular y todo eso lleva más tiempo. Muy bien. Jóvenes, ¿tienen alguna duda de momento? Sí, yo sé. ¿Se puede solucionar en este mismo momento? No. Necesito que lean y fundamenten los trazos eléctricos para llegar a comprender esto. Sergio, ¿en qué momento cuándo es el mejor momento para hacer eso? Tranquilos, en su semestre no. Lo pueden entender mejor cuando estén en octavo y noveno, que lo vuelvan a ver. ¿Qué necesito? Que entiendan los conceptos básicos, identificar algo patológico de algo fisiológico y que sepan orientarse si está la patología en aurículo y ventrículo y si puede ser por alguna alteración de hipertrofia o bloqueo. ¿Hasta aquí vamos bien? Espérenme, faltan 5 minutos. Infarto. Finalmente, terminamos con infarto. ¿Okay? Infarto, jóvenes, es una mnemotecnia, que podemos abreviar como ILI: isquemia, lesión e infarto. Todo en esta vía del proceso circular inicia con una disminución de la irrigación cardíaca. A esto se le llama como isquemia. ¿Qué tal que la isquemia avanza? Puede generarte o una lesión, que puede ser reversible, o un infarto. Un infarto no puede ser reversible. ¿Entendemos más o menos la diferencia del primer punto? Muy bien. Tenemos que la isquemia es un descenso de la onda T. Todo paciente que llegue con datos de dolor torácico agudo y con presencia de onda T es SICA. ¿Qué es SICA? Síndrome isquemia coronario agudo, también llamado como insuficiencia atribuida a isquemia. ¿Ok? ¿Entendemos más o menos a qué punto vamos? Primero hay una isquemia que si tú no te pones las pilas y no tratas al paciente, concluye ya sea en una lesión por infarto o en un infarto tal cual infarto. Pero si les preguntan si la isquemia se considera un infarto, sí es un infarto.
La diferencia es que, y espero que lo vean, es que hay abreviaciones como es infarto agudo al miocardio sin elevación de infarto agudo al miocardio con elevación de segmento ST. Infarto agudo al miocardio, y no me acuerdo cómo era sin elevación de ST. Disculpen, les he fallado ahí, jóvenes. El punto es que hay un infarto con elevación de ST, que es la lesión, y hay un infarto sin elevación de ST, que es isquemia o un infarto previo. ¿Ok? Entonces, lo más importante que podemos ver nosotros en urgencias es un proceso agudo, porque muchas veces en la isquemia el dolor lo confunde con algo gástrico y no quiere ni al hospital. El problema es cuando se complica y el cuadro clínico se agudiza y llegan al hospital y ahora está en un proceso agudo donde la isquemia está empezando a causar lesión. ¿Entendemos? Es el famoso casco de bombero, y si vemos el casco de bombero en una zona irrigada de una arteria específica, pues ya podemos concluir qué parte del corazón, qué cara es la que se encuentra infartada. ¿Entendemos más o menos? Le damos la mano. Le dan la mano, que es la mano que es, Aldo. Morfina, aspirina, aspirina, nitroglicerina y oxígeno, ¿de acuerdo? Ustedes pongan lisosorbide sublingual, pónganle el oxígeno, pónganle el saturador y llámenle inmediatamente a alguien que les pueda ayudar. Si no, busquen trasladarlo en chinga y en cabrona. Jóvenes, ¿dudas? Sí, ya sé que hay. Manda, Argelio. El daño, venía algo así de daño, ¿qué es? ¿No ¿El es daño? lo mismo que lesión o...? No sé. Creo que algo de la onda Q. Ah, sí. Bueno, Pero- pues aquí la Q patológica es el infarto. Si a eso te Creo que era lo refieres. mismo. Ok, Bueno, puede ser daño crónico, no sé. Porque con un paciente que es un infarto previo y no trae dolor, van a ver lo que se llama Q patológico, que es la Q con carga negativa. Eso era. Ah, eso sí. es. Entonces, Pero se llamaba, bueno, daño. en el DUBIN dice daño. Daño. Ok. ¿Dudas? La Q patológica también va a salir en los vectores dependiendo de dónde haya Sí, sido. depende de la cara. Ajá. Eso es lo increíble, pues. Cuando tú identificas esto y ves en qué cara el corazón es, la verdad, muy bien. Jóvenes, mande, Roberto. Cuando vemos entonces el casco de bombero, vamos a decir que es infarto. Es infarto. ¿En qué etapa de infarto? La lesión. ¿Sí me explico? Ah, ok. ¿Ok? ¿O no? Ok, 3 etapas de infarto, cada una más aguda que la otra y de mayor estabilidad cronológica. Tenemos el infarto en etapa isquemia, cuando no hay interrupción pero todavía no hay un daño, tal cual. Tenemos un infarto en etapa de lesión y un infarto, así tal cual. Exacto. La manera de aprendérselo es ILI, I-L-I, no se les olvide, isquemia, lesión e infarto. ¿De acuerdo? De agudo a crónico. Y la lesión, ¿qué es un casco de bombero? ¿Es lesión? Ajá. ¿Y todavía es reversible? ¿O ya? Puede llegar a ser reversible, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto reversible puede ser? La edad, cómo se ha cuidado, los medicamentos que toma y todo eso, ¿no? Pero todavía no hay células muertas. Sí hay células muertas. La cuestión es que si es reversible, estamos hablando que retorna el 80 o 85% de la utilidad original. Muy bien, jóvenes, nos retiramos. Fuerte aplauso para el ego y vámonos.